Comunidadfeliz.cl, plataforma para administradores de condominios, corredora de seguros, control de acceso para tu edificio y más. Presenta Clave Morse. Ahora, en la 92.9 te entregamos la información y el análisis de los principales hechos que mueven los mercados financieros de Chile y el mundo. Clave Morse. Decodificamos los conceptos económicos para el ciudadano de hoy. Daniel Fajardo, Diego Uribe y Felipe Reyes analizan la actualidad económica y sus conexiones con la política, el medio ambiente, la tecnología y más. Bienvenidos a Clave Morse. 9:04 de la mañana, mi nombre es Daniel Fajardo, conductor de Clave Morse, y en este lunes 23 de septiembre les quiero dar un abrazo y ánimo a todos quienes aún están con alguna penita o algo un poco achacados porque terminó esta semana de fiestas patrias. Decirles que empezó el tercer tiempo del año, que viene con harta energía. Y hay que pensar ya en el verano, en las vacaciones, así que estos 3 meses que quedan prácticamente, vamos, con harta energía. ¿Ah? Victoria, ¿cómo estás? Estamos con Victoria Paz desde Nueva York. Sí. En la ciudad de la energía, además, de la gente energética, ¿o no? No tengo el gusto de estar en 18 como tú, pero también mandándole ánimo ahí a las personas que ya volvieron a la capital y a todas las ciudades de Chile. Sí, bueno, lamentablemente la cifra fallecidos en Chile fue bastante importante. Es una pena, la verdad, una lástima. Pero bueno, no podemos no dejar de mencionar eso, que no tiene que ver necesariamente con economía, sí, pero con algo muy humano que a mucha gente le afecta, y esperamos que en el futuro no se den estas cifras, digamos. No podemos decir más que eso, digamos. Sí, de todas maneras, no hay que acostumbrarse nunca a esas cifras de la vuelta del 18. Hay que siempre tratar de evitarlo. Tal cual. Bueno, y así empieza Clave Morse. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @Radio La Clave, en X, en Instagram, a través de LinkedIn, de YouTube, de Spotify y escucharnos en los 92.9 FM. ¿Estás buscando una nueva administración para tu edificio? Entra a administradoreschile.cl, la base de datos de administradores de edificios y condominios más grande a lo largo del país. Capacitados con el uso de la plataforma para administradores Comunidad Feliz y con conocimiento de la nueva ley de copropiedad 21.442. Entra a administradoreschile.cl, llena el formulario y te enviaremos gratis 3 opciones de administradores de edificios para que tú elijas la que más te acomoda. Una comunidad bien administrada es una comunidad feliz. Y en IDEMAX impulsamos y damos vida a un futuro con empresas y negocios relevantes para el mundo. Somos una consultora de negocios que piensa sin límites para impactar el futuro de cada empresa. Transformamos el presente para impactar el futuro. Negocios, proyectos, innovación. Visítanos en idemax.com. En Clave Morse te informamos cómo parten los mercados. Indicadores económicos del día. Victoria, fundadora de Poder Económico en Instagram, y a todos los que nos escuchan y nos ven les quiero contar que la UEF está hoy día entre 37.883,93 pesos, el dólar 930,63 y el euro 1.034,93, cifras bastante similares a lo que vimos la semana pasada, más o menos, ¿cierto? Exactamente. El cobre, 4,31 dólares la libra, subió unos 10 puntos, más o menos con el promedio de la semana pasada y antepasada, lo que es una buena noticia, siempre. Siempre es una buena noticia para nosotros que suba el cobre. Y el petróleo Brent, 74,05 dólares el barril, y el WTI, 71,36 dólares el barril. Las noticias que debes saber. Titulares en Clave Morse. Oye, te cuento, Victoria, que en una nota que sale en La Tercera hoy día, un estudio del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica analizó los incentivos tributarios para las donaciones en Chile entre 2005 y 2022.
destacando que las donaciones representan el 15% del financiamiento de las organizaciones de la sociedad civil, o OSC. Este informe de la Universidad Católica señala que aunque las donaciones aumentaron 2,8 veces, siguen siendo una parte pequeña del PIB, 0,12%, y se encuentran por debajo de países como Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda y Reino Unido. ¿Qué tal? ¿Qué te parece esta noticia de las donaciones? Bueno, ahí un dato nada que ver, pero nosotros tenemos una deuda como país, yo encuentro, en la ley de donaciones, que está pendiente de una reforma hace mucho, mucho tiempo, sí. Porque es muy engorrosa, hay distintas líneas, entonces se hace muy difícil para las empresas usarla, que finalmente la ley de donaciones lo que te permite es tener un crédito tributario por la donación que tú hagas a una fundación de tu elección. Y esa reforma lleva pendiente mucho tiempo. Entonces, probablemente destrabando eso, debería haber un poquito más de ese flujo que efectivamente en los países más desarrollados las donaciones son muy altas, mucho más altas que las que tenemos en Chile. Nosotros ahora estamos cargados en el fondo con el caso de fundaciones, pero en general... Sí, claro, hay una carga con eso. Sí. El lucro funciona bien. Yo creo que es importante destacar que es más excepcional que general. Hay fundaciones que funcionan increíblemente bien en Chile y en todas partes, y esas fundaciones en el fondo ahora están pagando mucho por pecadores. Así que ahí hay un tema pendiente que es la ley de donaciones. Sí, me acuerdo que había hace unos meses cuando estaba el pic del caso Fundaciones, ¿no es cierto?, que yo sentía a veces cuando entrevistaba a ciertas personas, cuando hablaban de la fundación tanto, como que lo decían o decían, pero no es cualquier fundación, o sea, como que en algún momento casi fue una mala palabra, fue bien extraño, ¿ah? Un mal término. Que al final, claro, las personas quedaron con el concepto de que una fundación es un vehículo en el fondo para defraudar, y no es así, y es malo que se de eso, porque por supuesto que el tercer sector, que se llama el sector sin fines de lucro, tiene que existir y ser muy fuerte en los países. Es algo que además le hace contrapeso en las políticas públicas al sector, en el fondo ejecutivo. Entonces es bueno que exista un sector sin fines de lucro sólido. Así que ojalá que en el fondo hay que fortalecer, por supuesto, las regulaciones, pero la ley de donaciones es una de esas cosas. Oye, me llama la atención que, claro, como dice el estudio acá, el 15% del financiamiento de estas organizaciones viene de parte de las donaciones. Yo pensé que era un poco más, fíjate, el 15%. Es poquito. Sí, es poco, sí. Y porque efectivamente a mí me ha tocado trabajar con el sector sin fines de lucro, y hay muchas empresas que te dicen la ley de donaciones es demasiado difícil. O sea, no soy capaz de usarlo porque sí, es muy difícil. ¿Pero qué? ¿Como burocrática, engorrosa? ¿Qué sentido? Burocrática, como que necesitas en el fondo un servicio legal muy evolucionado para que te ayude a sacarla. Entonces, al final eso también restringe, por supuesto, la envergadura de las fundaciones que la pueden usar, ¿verdad? Cuando algo es muy difícil, tienes que contratar en el fondo servicios legales, ya dejas afuera a todas las chiquititas que no pueden en el fondo acceder a esa asesoría. Súper. Oye, vámonos al tiro con varios temas que vienen esta semana, que tienen que ver un poco con los titulares, pero ya entrando en la conversación de todos los lunes con Victoria. Queda una semana primero para el proyecto de ley de presupuesto 2025. ¿Ah? Yes. Claro, con un recorte de $1.000 millones. Va a presentar el gobierno este presupuesto el 30 de septiembre. En la Comisión de Hacienda los parlamentarios debaten las prioridades todavía sin consenso específico. Hay temas que tienen que ver con el CAE también, ¿no es cierto? Pero todos coinciden en la necesidad de manejar el presupuesto con prudencia para asegurar la estabilidad financiera, tema que además Mario Marcel, el ministro de Hacienda, lo ha mencionado varias veces, que hay que manejarlo con prudencia, que no hay plata, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. No sé, ¿qué vamos a estar viendo esta semana con respecto a esta ley de presupuesto? ¿Qué cosas deberían quedar más o menos definidas, crees tú, en estos pocos días que quedan? Mira, en general, bueno, yo creo que el mensaje al final es el que va a verse esta semana más que el detalle. Y el mensaje efectivamente que es que hay una escasez de fondos, ¿verdad? Sí. Ahora, lo que a mí me extraña es que esto del CAE, si tú lo piensas,
en el fondo se anunció y finalmente generó una discusión que no sirvió para nada porque el anuncio no se hizo. El anuncio era ayer, finalmente se chuteó porque probablemente no llegaron a un acuerdo, y por supuesto que está tironeado. Todos sabemos que en el fondo el CAE a cuántos en el fondo se le condona, a cuántos no, qué pasa con los que ya pagaron. Hay muchas aristas, ¿verdad? Y en el fondo también la presión ahí es probablemente desde la base de soporte del presidente, en el fondo esa base que tiene sus fieles, en el fondo seguidores, que por supuesto cualquier presidente tiene que tener y no puede decepcionar, pero por el otro lado también tiene a las presiones de otros lados. Pero de todas maneras se anunció, entonces ahora el CAE va a ser un tema en la discusión del presupuesto, lo que hace más difícil la discusión. Entonces, a mí me llama la atención, yo creo que fue un error, en el fondo, tirar el tema. Sí, porque además fue el tema que sacaron, o sea, que el mismo gobierno de alguna forma se puso la soga al cuello. Absolutamente. Porque lo reflotó de repente. De la nada, claro. En el fondo lo reflotó un tema que es un tema complejo, que requiere recursos, justo antes de la discusión de presupuesto, y para un anuncio que finalmente no se hizo. Entonces tampoco tuvo sentido esta discusión que se tiró arriba de la mesa. Entonces probablemente ahora el CAE sí va a ser un tema en la discusión, y cuando se pidan recursos probablemente se va a decir, bueno, pero que no sea, porque si no hay recursos entonces tampoco hay para el CAE, y se va a generar en el fondo esta discusión en un contexto de que los recursos económicos están muy restringidos. Y yo creo que por ahí va a ir un poquito, bueno, por ahí la discusión política, pero la discusión más técnica es probablemente el ministro Marcel poniendo desde ya el punto de que estamos en un año ajustado. Claro, o sea, acuérdate que también no solamente lo del CAE, sino que también está, por ejemplo, esta propuesta de aumentar el subsidio eléctrico, que justamente nace con el argumento de que no hay plata. ¿Ah? Entonces, y es verdad, es verdad que está la billetera restringida, pero empiezan a aparecer estos temas que levantan mucha tierra, que levantan mucha polémica y al final y al cabo, y justo además a meses de elecciones, o sea, como que aquí se enreda. Ahora, lo que quería preguntar, Victoria, el tema del CAE debería sí o sí estar en la ley de presupuesto que se presenta el próximo lunes, o se podría patear de repente, plantear que se va a ver más adelante, porque si no se ponen de acuerdo en el Congreso, a lo mejor no se puede incluir nomás. Sí, no, yo creo que ahí en el fondo el gobierno necesita un acuerdo. No tiene sentido incluirla si es que va a ser el efecto rebote. O sea, si va a ser que el proyecto entero les rebote, no creo que la incluyan. Yo creo que la van a dejar como en el fondo cuando hacen la estrategia de separar los temas, porque eso sí que necesitas un acuerdo previo. No tiene sentido que lo incluyas si va a ser la punta de tope que... Imagínate, discutir el presupuesto y todo lo que salga, porque así es, claro. En el fondo, y esto, no, pues, si me estás pidiendo plata para el CAE, y esto otro, no, tampoco, si me estás pidiendo plata para el CAE. Entonces, en el fondo, es evitar que se dé eso, o sea, el gobierno debería evitar que se dé eso. Así que lo más probable es que busque un acuerdo que tiene que ser transversal, que tiene que incluir todos estos factores que hemos hablado, en el fondo, quiénes, cuánto, tiene que ser muy focalizado, o sea, cualquier cosa que no sea focalizada va a rebotar probablemente en la discusión parlamentaria y en la discusión con el sector de oposición. Entonces tendría que ser algo muy focalizado, que quizá se logre llegar a un acuerdo con recursos muy acotados. Recordemos que la deuda total del CAE son 11.000 millones. O sea, alcanza para 9 hospitales, 4 meses de IFE para el 90% de los chilenos. O sea, es mucha plata. Y también está el factor de que tú dices, bueno, si hay gente que efectivamente logró estudiar y ahora tiene sueldos buenos, en el fondo quizás, ¿por qué va a tener que ser condonada, verdad? Y efectivamente también hay personas que no lograron terminar sus estudios y no tienen sueldos buenos y efectivamente el CAE es una carga, bueno, se puede focalizar ahí. En el fondo la universalidad yo creo que está totalmente fuera de discusión. Tal cual.
Oye, en otro ámbito de cosas que tiene que ver también con el gobierno, digamos, con el presidente, que esta semana ya llegó a Nueva York, ¿no es cierto? Viajaba hoy día, en la noche, en la medianoche. Bueno, esta semana es la Asamblea General de la ONU, la Asamblea de Alto Nivel de la ONU en Nueva York. Es la número 79. Recordemos que esto se creó, ¿no es cierto?, después de la Segunda Guerra Mundial. Uno de los principales temas, para que la gente entienda, de la Asamblea General de la ONU, donde se juntan los líderes principales de las economías del mundo, y hay una serie de reuniones paralelas, ¿no es cierto? Hace unos años atrás se planteó que uno de los principales objetivos es este esfuerzo mundial por los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no es cierto? Esos son los principales temas de la ONU, un tema que tiene que ver justamente con la sostenibilidad. Pero hay varias cumbres, la cumbre del futuro, que en teoría empieza hoy día, pero ayer ya se hicieron algunos anuncios, ¿no es cierto? Ayer domingo, la cumbre del futuro, que dura, o sea, es hoy día y mañana, ¿no es cierto? Que son una serie de compromisos que también tienen que ver con los ODS, una carta sobre este pacto del futuro que es un documento de alguna forma que el objetivo es reforzar la cooperación mundial para adaptarse a los retos actuales, a los desafíos actuales. Está el momento ODS, que es mañana, del Objetivo de Desarrollo Sostenible. Y ya empieza después también todo lo que es el debate general, los líderes mundiales, el discurso del presidente Boric, entiendo que es mañana, ¿no es cierto? A las 6 no sé si a las 6 de la tarde nuestra o de Nueva York, no lo tengo claro, parece que nuestra, o sea, que serían las 5 de la tarde en Nueva York, ¿no es cierto? Usted está en serían las 6 de ustedes, las 5 de acá. Claro. Y hay una serie de reuniones paralelas, ¿no es cierto?, sobre temas de medicina, sobre temas de tratado de armas nucleares, etcétera, etcétera. ¿Cómo está el ambiente? ¿Se nota el ambiente de la reunión de la ONU en Nueva York? Porque está todo cortado, así que sí. Ya, pero claro, porque Nueva York es una ciudad que tiene tanto tema que a veces una reunión tan importante como esta es como otro más para el neoyorquino. No, esto se nota. Pero se nota. A ver, cuéntanos un poquito qué podemos... Ya. Sí, hay helicópteros, un despliegue de seguridad gigante. Hay mucho evento paralelo también, como dices tú. O sea, ya partieron los eventos de la Semana Climática. Sí. Pero finalmente, claro, lo que se va a tomar la atención de la reunión de la ONU es 100% los conflictos internacionales. O sea, lo que va a estar en primera plana y al final lo que las conversaciones van a estar apuntando es el conflicto Israel-Palestina, sí, el conflicto Ucrania-Rusia y probablemente el conflicto de Sudán. Y esos son los grandes temas porque finalmente lo que se discute a nivel internacional es la real incidencia de la ONU, qué realmente puede hacer, además de estas declaraciones que hace constantemente, pero hay una crítica general a que no sirven de mucho y que finalmente las cosas se resuelven por otro lado con líderes interviniendo directamente. Entonces ese va a ser, y por supuesto que además se hacen muchas reuniones en paralelo, ¿verdad? Está esta asamblea general en que todos hacen discursos y son muy largos y en el fondo muy diplomáticos, pero después se dan estos eventos paralelos o conversaciones de pasillo y ahí es realmente donde está como la información más dura. Pero estos tres temas son los que van a estar sobre la mesa, especialmente con un cuestionamiento de la ONU a cuál es su incidencia real en estos conflictos, claro, que está muy criticada. Tal cual. Por ahí va a ir. Oye, claro, y como decía el presidente, va a estar mañana en el discurso. El miércoles entiendo que los vas a ver tú también por ahí en un evento que va a ser en Colombia, ¿no? El miércoles va a la Universidad de Columbia a hacer un discurso, una charla, así que ahí sí lo voy a ver y les puedo contar después. Yo me imagino que va a ir en el fondo a contar de Chile, las perspectivas, esas son como en general las charlas que van a dar Hay muchos parlamentarios muchos presidentes, primeros ministros que hacen estas charlas paralelas. Sí, claro, así claro. Claro, cada uno en el fondo va a destacar las bondades de su país y en Chile en general acá es muy conocido por los temas de cambio climático, energías renovables. Él en teoría va a hablar de derechos humanos, sí, pero probablemente también termine hablando de estos temas en el fondo que posicionan a Chile en la transición energética
y otros. Oye, ¿cómo se cruza esta asamblea tan importante, crees tú, con todo lo que es el proceso electoral, digamos, que está en Estados Unidos? ¿Habrán opiniones de los dos candidatos? No sé, ¿hay alguna relación ahí o son cosas totalmente paralelas? Lo que pasa es que el gran tema que los divide a ellos en general es más Ucrania-Rusia. En Israel-Palestina en general tienen mucho más acuerdo Kamala Harris y Trump, ¿verdad? Y además, perdón, me da la impresión que Donald Trump no es muy amigo de este tipo de encuentros, también es medio incrédulo, ¿no? No, claro, no, encuentra que, o sea, en el fondo todo esto es como un influjo externo, ¿verdad? A la determinación nacional, que son cosas que en el fondo a Trump no le gustan. Entonces no está muy interesado en estas instancias, al final que son internacionales, que te pones de acuerdo con otros países. Así que, pero los temas de la elección, en el fondo, los temas internacionales acá sí son importantes en las elecciones, pero lo que más se ha hablado en el fondo, y el debate también, que en el fondo Kamala Harris le decía a Trump que era amigo de Putin, que en el fondo lo admiraba, que era como su ídolo, ¿verdad? Entonces va más por ese tema la discusión acá en Estados Unidos, al menos porque tanto los dos están, en general Estados Unidos ha sido mucho más pro-Israel claro. En su historia, ¿verdad? Siempre ha estado como apoyando a este aliado. Y nuestro presidente es más pro-Palestina, está claramente, y de hecho va a tener algunas reuniones al respecto también. El presidente Boric, claro, siempre ha declarado, no sé si es más pro, pero sí siempre se ha declarado en el fondo muy preocupado y hace poquito de hecho puso un tuit muy duro, ¿verdad? Cuando fue un ataque en el fondo que se atribuyó a Israel y creo que puso en el fondo asesinos, fue muy duro en su interpelación. Entonces también ahí, en el fondo, esos son temas que se conversan en esta iniciativa internacional. Oye, y volviendo un poco más al tema económico, bueno, también tiene que influir en la economía, claramente, pero más al tema económico, ¿qué otras cosas deberíamos estar pendientes esta semana, a lo mejor en Estados Unidos, de la FED también, seguimos pendientes? Bueno, hagamos rápido este resumen, porque al final ustedes se fueron de vacaciones y me dejaron aquí sola monitoreando. Ya, hagámoslo, démosle, aunque nos pasemos un poquito, no importa. Sí. Claro, no, pero mira, finalmente la semana pasada se hizo el recorte de la FED, que tan esperado, que es el Banco Central de Estados Unidos, que era como el estreno, así todo el mundo económico esperando. Finalmente hizo un recorte más agresivo de lo que se pensaba. No sé si te acuerdas que habíamos hablado si eran 25 puntos base, 50 puntos base, finalmente fue 50. 50, claro. Que en el fondo es un tema que se vio como un avance agresivo. Uh-huh. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Porque inmediatamente las bolsas son bien volubles a este tipo de... Yo creo, como que en lo que está pasando en esto es que la gran discusión es si la Fed está siendo anticipatoria, o sea, si se está anticipando a la economía o si está reaccionando porque la economía ya está lenta. Esa es como, en general, la discusión que hay en las bolsas. Si es que en el fondo, oye, hizo esto porque ve una recesión o hizo esto porque en el fondo quiere como ayudar a la economía. Claro. La recesión es la que todos le tienen pánico, ¿verdad? Sí. Entonces, la bolsa subió, después bajó, después subió, pero ahora, hoy día, en el fondo, ¿qué es lo que se está viendo? Por una parte, que las bolsas efectivamente subieron y además están esperando nuevos recortes en lo que queda del año. El cobre ha andado bien y además hay una expectativa de que China haga anuncios de reactivación económica. Estos son todos temas que deberían hacer que el dólar bajara. ¿Bajara? Qué bueno, ya. No se sabe, ¿verdad? Toda esta semana esta semana debería bajar. Pero al final es súper incierto. O sea, si tú le preguntas a cualquier persona de teoría económica, te dice, si baja la Fed y en el fondo se acerca a la tasa, el dólar debería bajar, ¿verdad? Pero finalmente inciden demasiadas cosas. Entonces es muy difícil anticiparse. En teoría, claro, cuando la Fed baja su tasa, nosotros deberíamos ver que en el fondo hay una baja que puede ser gigante o chiquitita, pero al final también influyen mucho estas expectativas que hemos hablado, que más que el dato puntual, la expectativa de lo que viene finalmente puede incidir en lo que pasa con el dólar. Pero claro,
la teoría económica siempre te dice que si China tiene señales de reactivación, el dólar baja en Chile. Claro. Si la Fed baja su tasa, el dólar baja en Chile. Pero también está, en el fondo, esta inestabilidad de que no se sabe qué pasa. Europa, hay señales de que está también medio lento, entonces eso también nos afecta. Y finalmente, claro, de lo que podría haber sido una baja, podríamos ver una baja chiquitita. No, eso yo creo que lo vamos a ver esta semana porque nos perdimos, en el fondo la bolsa chilena se perdió estos 3 días que fueron de reacción inmediata. Claro. En el fondo, se bajó el miércoles, los mercados internacionales tuvieron esta movida, muy movido el jueves y el viernes, pero la bolsa chilena estaba cerrada. Entonces ahora ya está viendo cuando ya se estabilizó un poquito la primera reacción a esta baja de la Fed. Así que yo creo que esta semana vamos a estar viendo un mercado que es volátil todavía. ¿Por qué? Porque el mercado todavía no sabe bien para dónde va la cosa. En el fondo no sabe si es una señal de reactivación o es una señal de que la economía está demasiado lenta y por eso la Fed hizo lo que hizo. Van a haber discursos también del Banco Central de Estados Unidos. Entonces todas esas cosas en el fondo son las que van alimentando esta reacción de mercados, inversionistas, etcétera, que son los que van moviendo el dólar finalmente. Tal cual. Oye, hablando de la economía norteamericana, de Nueva York, la bolsa que hablaba, ¿sabes qué vi esta semana? Este fin de semana, iba a decir, este hiper fin de semana. Fin de semana XL, a recomendación de María José, la conductora de Emprender es Clave. Vi We Crashed. Buenísima. Fíjate que yo no le tenía mucha fe en la historia de esta empresa WeWork, ¿no es cierto? Que cómo creció. Yo no tenía idea de las cifras astronómicas en cuanto a gasto, en cuanto a la plata que le pasó SoftBank. Y bueno, la actuación de Jared Leto y Anne Hathaway es increíble. Sí, no, y además, bueno, a la gente que le gustan las historias de startup, porque también es un mundo especial. A mí me gustan mucho. Es entretenido, porque además como uno ve estas historias de estos personajes, al final los fundadores que muestran en estas historias, no todos, pero los que muestran estas historias son unos personajes en sí mismos. Entonces no es solamente la historia de la empresa, sino que del fundador, de este founder, que en el fondo es como... Era un mesías, o sea, era un mesías, claro. Por lo menos así lo muestra en la película, y yo después me puse a ver un poco videos de los personajes originales, y en realidad era un personaje bastante especial. Yo no me acordaba mucho, no lo tenía mucho en el tintero, pero la recomiendo absolutamente, especialmente para los que les gusta el emprendimiento y los que les gusta la economía y quieren entender un poco cómo funciona el tema de los capitales de riesgo, las startups y este crecimiento acelerado de la startup. Sí. Hay otra que también es muy buena en ese mismo ruta, que es de la emprendedora que hizo este tema de la sangre, de que no sé si... Ay, no sé cuál es. Ya, pero lo vamos te la voy a decir. Pero también hay una de una startup que en el fondo levantó mucha plata y al final era todo falso. Ah, sí, recuerdo perfectamente esa historia. Sí, en Estados Unidos también. Era una startup que en el fondo se supone que con una gota de sangre... Era una cosa milagrosa. Y convenció a los inversionistas y después pero eso efectivamente era un fiasco. Lo de WeWork era un mal manejo, digamos, pero founders medios como mesiánicos finalmente que lideran y son unas caídas gigantescas finalmente, en términos de la pérdida del capital que habían levantado. Así que no, son entretenidos. We Crash es buena, y además la actuación es buena. 8 capítulos que se pueden ver perfectamente en un fin de semana, acostándose tarde y especialmente frío, en la camita, con un café, viendo We Crash. Así que la recomiendo absolutamente. Victoria Paz, 1.000.000 de gracias por acompañarnos nuevamente, fundadora de Poder Económico en Instagram. Recuerden, síganla, los datos que... el mercado. Los datos que muestra ahí son súper buenos, las historias también que sube, así que síganla. Muchas gracias por acompañarnos, y nos vemos el próximo lunes. Gracias a ustedes, que estén súper, nos vemos el lunes. Un abrazo. ¿Creías que el café perfecto solo lo podías encontrar en una cafetería? No. Ahora podrás tener una cafetería en tu casa con el nuevo concurso de Amati. Participa por una máquina automática más 6 meses de café de grano que te regalamos en La Clave. ¿Cómo participar? Muy fácil. Ingresa a www.cafeteria.cl
cafeamati.cl y realiza una compra con el código Amati es clave sin importar cantidad o monto. Todas las compras hasta el 4 de octubre estarán participando automáticamente por este espectacular premio. Además, como beneficio especial, el código Amati es clave aplica un 30% de descuento en toda la categoría de café. Ya lo sabes, Café Amati y Radio La Clave te regalan una máquina automática más 6 meses de café de grano. Amati, la cualidad de un café fresco.